Saludos y bendiciones a todos. Hoy vamos a hablar sobre ser lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo es? ¿Para qué es? ¿Y cómo sucede? Esto es lo que vamos a tocar hoy y importante, a poner mucha atención a los textos citados y principalmente a el registro histórico de la venida del Espíritu Santo. Y para comenzar, vamos a leer el capítulo 14 del Evangelio de Juan, verso 15 al 18. Dice: Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. El mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Porque no le ve y le conoce. Pongan mucha atención. Porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Cómo es que los apóstoles le conocían a este Espíritu Santo? Porque el mundo no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿A qué se refería Jesús? ¿Cómo es que los apóstoles sí lo conocían? Porque Jesús lo dice claramente: pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Aquí ya comienzo a darle la respuesta. Jesús le dice a ellos: porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Y a qué se refiere? Mora con vosotros, no en, con, no en, mora con vosotros. Jesús no está diciendo que está en ellos, sino con ellos. Y ahora, ¿cómo es esto? Cuando Jesús dice mora con vosotros, se refiere a que dentro de él, dentro de Jesús, estaba el Espíritu Santo. Por eso dice mora con vosotros, porque el Espíritu Santo estaba en Jesús. Y moraba Jesús con ellos. Y entonces, por esta razón, Jesús dice: el Espíritu Santo que está con vosotros, refiriéndose a que ese Espíritu estaba en Jesús, dentro de Jesús. Y estaba con ellos, pero no en ellos. Entonces, cuando Jesús le dice acá: pero vosotros les conocéis, porque mora con vosotros, o sea, está en mí, y yo estoy con ustedes, mora con vosotros y estará en vosotros. Ustedes le conocen a este Espíritu, porque es el Espíritu Santo de Dios, porque es el Padre morando en mí. Ustedes saben, le dice Jesús a ellos, acerca de este Espíritu: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido. Ellos sabían que dentro de Jesús estaba ese Espíritu. Y entonces Jesús dice: ustedes sí le conocen, pero el mundo no. Ustedes le conocen porque mora con vosotros. Ese Espíritu Santo de Dios estaba en Jesús y estaba con ellos, pero no en ellos. Pero aquí hay una promesa que le dice Jesús a sus apóstoles: porque mora con vosotros, en este momento presente, mora con vosotros y estará en vosotros. O sea, en el futuro, ustedes lo van a recibir. En el futuro, ustedes lo van a recibir. Por ahora, ese Espíritu está en mí, está dentro de mí, dice el Señor Jesús. Por esa razón está con vosotros. No está en vosotros, pero está con vosotros porque está en mí, dice Jesús. Pero estará en vosotros, tiempo futuro. Pero aquí sigue diciendo el versículo 18 del capítulo 14 del Evangelio de Juan, sigue diciendo Jesús lo siguiente: no os dejaré huérfano, vendré a vosotros. No os dejaré huérfano, vendré a vosotros.
Pongan mucha atención a lo que está diciendo Jesús. Dice Jesús, no os dejaré huérfano, vendré a vosotros. Pero si Él dijo que iba a mandar el Consolador, ¿por qué está diciendo, no le dejaré huérfano, vendré a vosotros? Si el Consolador, el Espíritu Santo de Dios, ya iba a venir, y ese Espíritu Santo de Dios, según la postura trinitaria, dicen que ese Espíritu Santo de Dios es la tercera persona de la Trinidad. Aquí Jesús está diciendo, no os dejaré huérfano, vendré a vosotros. ¿Por qué Jesús está diciendo, vendré a vosotros, si Él está hablando de un Consolador que aparentemente no es Él? Jesús lo dice claramente, vendré a vosotros. Pero, ¿cómo iba a venir a ellos? Bueno, la respuesta es a través de ese Consolador, a través de ese Espíritu Santo, también Jesús iba a estar en ellos. O sea, no solamente el Padre, sino que el Hijo mismo, junto con el Padre, iban a estar los dos en el futuro, en ellos. Por eso dice, no os dejaré huérfano, vendré a vosotros. O sea, ese vendré a vosotros es a través del Consolador, que es el Espíritu Santo de Dios, es la presencia del Padre. Para corroborar esto que estoy diciendo, y usted se dé cuenta que no estoy hablando por hablar, sino que me baso en lo que está escrito, sigamos leyendo en el mismo capítulo 14, pero ahora vamos más adelante. Vamos al verso 21. En su contexto, Jesús está hablando de esto, ¿verdad? Pero leamos desde el verso 21 al verso 23 del mismo capítulo que estamos leyendo. Estamos leyendo el capítulo 14. Anteriormente hemos leído desde el 15 al 18. Ahora vamos desde el verso 21 al 23. Entonces aquí dice lo siguiente. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré. Y yo le amaré. Y me manifestaré a él. Y está hablando de una promesa extendida a todo aquel que guarda su palabra. No solamente a esa generación, sino a toda, es una promesa extendida a todas las generaciones, a todas las generaciones por venir. Entonces dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. O sea, Jesús se va a manifestar en la vida de quien guarda su palabra. Esa es la clave. El que me ama, guarde mi palabra y yo me manifestaré. Ahora, pongan mucha atención. No se olvide que Jesús dijo, no os dejaré huérfano, vendré a vosotros. Ese vendré a vosotros, aquí va a dar la respuesta, el cómo va a venir Jesús. Porque Jesús dice, vendré a vosotros, pero ¿cómo es que va a venir? Aquí sigamos leyendo y vamos a encontrar la respuesta. En el versículo 22 dice, le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? ¿Cómo es esto de que te vas a manifestar solo a nosotros y no al mundo? Y Jesús le responde, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él. Note aquí, en plural, vendremos a él y haremos morada con él. Dice el Señor Jesús, vendremos a él y haremos morada con él. Entonces aquí en el versículo 23 cobra sentido lo que dice el Señor Jesús cuando dice, vendremos a él y haremos morada con él. Entonces, ¿qué significa esto? Lo que Jesús nos está enseñando es que a través del Espíritu Santo de Dios, Jesús prometía volver a ellos. Pero
para morar en ellos. Vendremos a Él y haremos morada con Él. Entonces, ahí usted puede entender que en el versículo 18, cuando Jesús le dice, no os dejaré huérfano, vendré a vosotros. Ese vendré a vosotros, entonces ahora tiene sentido. Y lo que Jesús está diciendo es, yo y mi Padre vendremos a hacer morada en ustedes a través de su Santo Espíritu. Esa es la respuesta. Esa es la enseñanza que Jesús está dando aquí. No les dejaré huérfano, vendré a vosotros. El mundo no me verá más, pero yo me manifestaré a vosotros. Y el Espíritu Santo de Dios es la manifestación del Padre y del Hijo. ¿Quiere corroborar que así es? Lea el verso 23 del capítulo 14 del Evangelio de Juan y aquí tiene la respuesta literal de Jesús. Dice Jesús, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará. Y vendremos a Él, plural, vendremos a Él. O sea, los dos van a venir a Él, o a aquellos, o a todos los que le aman y guardan su palabra. Y vendremos a Él y haremos morada con Él. Entonces quiere decir que Jesús le está diciendo claramente que a través de ese Espíritu Santo del Padre que moraba en Él, también Jesús en el futuro, a través de ese Espíritu, que a través de ese Espíritu Santo que estaba en Él, que era la presencia misma del Padre, a través de ese Espíritu Santo que estaba con ellos, que está con vosotros, le dice Jesús, y estará en vosotros a través de ese mismo Espíritu que estará en vosotros en el futuro, yo también estaré. Por eso Jesús dice aquí, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él, plural, y haremos morada con Él. Esto significa que literalmente Jesús promete venir a través de ese Espíritu Santo a estar en ellos en el futuro. Jesús promete a venir a estar en ellos, o sea, a estar con ellos. Por eso dice, me manifestaré a vosotros, no al mundo, a vosotros. Pero no solamente Él, sino que el Padre. El versículo 23 lo dice. Vendremos a Él, plural, y haremos morada con Él. Y entonces, el Espíritu Santo de Dios, hoy para nosotros, ¿quién o qué es? Bueno, ya lo hemos dicho. El Espíritu Santo de Dios hoy para nosotros es la presencia misma del Padre y del Hijo. Es la presencia misma del Padre y del Hijo. En los días de Jesús era solo la presencia del Padre. Era solo la presencia del Padre. Por eso Jesús dijo, el Padre que mora en mí, capítulo 14 del Evangelio de Juan, lo dice claramente, el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Ese Espíritu Santo que estaba en Jesús era la presencia misma del Padre. Dice, el Padre que mora en mí, el Espíritu de Dios que está en mí, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido. Jesús lo dice claramente, que ese Espíritu que estaba dentro de Él era la presencia misma del Padre. Y esto que Jesús dijo fue mientras Él estuvo en la tierra, en esa manifestación en carne. Pero ahora que Jesús ya está en el cielo, ya está a la diestra de Dios el Padre, ahora Él se manifiesta también a través de ese Espíritu, junto con el Padre, desde el día del Pentecostés en adelante. Esto se empezó a cumplir. Desde el día del Pentecostés en adelante, todos aquellos que reciben el Espíritu Santo están recibiendo
en ese Espíritu Santo la presencia del Padre y del Hijo. ¿Quiere corroborar esto por la Biblia? Para corroborar lo que estoy diciendo, vamos al capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles, desde el verso 1 al verso 6, y dice así: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió carta para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase a algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese preso a Jerusalén. Mas, yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ponga mucha atención. Oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Verso 5. Y él le dijo, o sea, Saulo le responde: ¿Quién eres, Señor? Y le dice el Señor Jesús: Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te dar coces contra el aguijón. Si pusieron atención a lo que Jesús le dijo en el verso 4, cuando Saulo oyó la voz: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús, le dice Jesús, a quien tú persigues. Pero la pregunta es, ¿cómo es que Saulo perseguía a Jesús? Sí, Jesús estaba en el cielo. Ya estaba a la diestra de Dios, ya estaba sentado en el trono del Padre. ¿Cómo es que Jesús le está diciendo a Saulo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y la respuesta es muy simple. Es que a esos cristianos que estaba persiguiendo Saulo, Jesús estaba habitando en ellos. Jesús estaba dentro de ellos, a través de ese espíritu. Por eso Jesús le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo estoy dentro de ellos. Al perseguirle Saulo a ellos, estaba persiguiendo a la iglesia en donde Jesús estaba morando. En cada uno de esos cristianos a los cuales este hombre perseguía y lo llevaba preso, en realidad estaba Jesús y el Padre morando. Entonces, cuando Jesús le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?, se refiere literalmente a que Jesús estaba dentro de ellos. Por esa razón Jesús dice: ¿por qué me persigues? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Tú estás persiguiendo a mi iglesia, estás persiguiendo a mi cuerpo, estás persiguiendo a mi templo. Yo moro en ellos. Si le persigues a ellos, me persigues a mí. Por eso es que Jesús le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Ven? Literal, Jesús está diciendo que Él estaba morando en los cristianos. Literal, que Él estaba morando en ellos. Entonces, aquí está literalmente lo que Jesús dijo en el Evangelio de Juan: no os dejaré huérfano, vendré a vosotros. Y después dice más adelante: el que me ama, mi palabra guardará, y será amado por mi Padre, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Y aquí, cuando en el capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles, o se manifiesta a Saulo a través de la luz y la voz, le dice a Saulo: Saulo, ¿por qué me persigues? Y con esto estamos corroborando de que Jesús cumplió lo que dijo: no os dejaré huérfano. A esos cristianos que estaba persiguiendo Saulo de Tarso, esos cristianos, templo de Dios. Cristo estaba en ellos. Por eso Cristo le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo estoy dentro de ellos. Ahora, el título de este mensaje es: ¿cómo ser lleno del Espíritu Santo? Y usted quizás se está preguntando: ¿y qué tiene que ver todo lo dicho anteriormente con ser lleno? Tiene que ver mucho, ya que literalmente, si usted no comprende
que ser lleno del Espíritu Santo es ser lleno del Padre y del Hijo en nosotros, no va a poder ser lleno. ¿Por qué? Porque literalmente la venida del Espíritu Santo para nosotros desde el día del Pentecostés en adelante es la venida del Padre y del Hijo a morar en nosotros. Entonces el apóstol Pablo dice claramente para que lo entendamos. En el capítulo 3 de Primera de Corintios, versos 16 y 17, dice lo siguiente. ¿No sabéis, dice Pablo a los corintios, no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿No saben que ustedes son templo de Dios? Templo de Dios, son casa de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, es santo. O sea, ustedes físicamente son el templo de Dios. Y usted que está escuchando tiene que comprender qué es ser templo de Dios. Es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, en ustedes. Porque usted no puede decir yo soy un templo de Dios si el Espíritu de Dios no mora en vosotros. Acá lo dice claramente Pablo a los corintios. ¿No sabéis que vosotros sois el templo de Dios y que el Espíritu Santo de Dios mora en vosotros? O sea, está dentro de ustedes. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, es santo. En esta misma carta, primera a los Corintios, pero más adelante en el capítulo 6, verso 19, el apóstol Pablo sigue diciendo, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo, dice que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, o sea, dentro, el cual tenéis de Dios, y que no soy vuestro? Aquí el apóstol Pablo nos está diciendo claramente, ustedes físicamente son el templo de Dios. El Espíritu de Dios está dentro de ustedes. Y ya hemos visto la promesa de Jesús. El que me ama, mi palabra guardará y será amado por mi Padre. Y vendremos a Él y haremos morada con Él. ¿Qué es el Espíritu Santo de Dios? Es la presencia del Padre y del Hijo. Desde el día del Pentecostés en adelante, es la presencia del Padre y del Hijo en cada cristiano. Pero recordando que para que nosotros podamos entender que nosotros somos templo de Dios, tenemos que creer lo que aquí dice el apóstol Pablo. Vosotros sois templo de Dios. Y digo esto porque por ahí andan los testigos de Jehová diciendo que el Espíritu Santo de Dios es simplemente la energía que procede de Dios o el poder que procede de Dios. Es poder o energía de Dios o fuerza activa de Dios. Así lo denominan. Entonces, póngase a pensar usted que es espiritual. ¿Acaso, dijo Pablo, vosotros sois templo del poder de Dios o de la energía de Dios? No, él dijo, ustedes son el templo de Dios mismo, porque su espíritu, su presencia mora en vosotros. O sea, no es una energía, no es un poder, es literalmente la presencia misma del Padre y del Hijo. Por eso Jesús dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? ¿Será que Jesús estaba mintiendo cuando le dice a Saulo en el capítulo 9, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Claro que no.
Claro que no. Jesús estaba diciendo la verdad, porque él mismo estaba dentro de los cristianos que estaban siendo perseguidos por Saulo de Tarso. Ahora bien, los testigos de Jehová dicen que el Espíritu Santo de Dios es poder o energía que procede de Dios, la fuerza activa de Dios. Vamos a ver si es cierto a la luz de la palabra de Dios. Vamos a analizar entonces aquí, en esta porción bíblica de Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versos 6 al 8, si el Espíritu Santo de Dios es una energía, un poder, una fuerza activa, como dicen los testigos de Jehová. Leamos. Verso 6 del capítulo 1 de Hechos de los Apóstoles dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Verso 7, Jesús le responde y le dice: no os toca saber a vosotros los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Verso 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Aquí no dice que el Espíritu Santo es poder, sino que cuando venga el Espíritu Santo van a recibir el poder. No dice que el Espíritu Santo es el poder. Ponga mucha atención. Cuando venga el Espíritu Santo van a recibir poder. No dice que el Espíritu Santo es el poder. Cuando Él venga, recibirán poder. Pero esto no quiere decir que el Espíritu Santo sea un poder. Repito, aquí está haciendo una clara diferencia entre el Espíritu Santo y el poder. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Recibirán poder cuando venga el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir Jesús? Que el Espíritu Santo de Dios le dará poder a ellos. Y el poder del cual habla aquí es los dones, que es la manifestación. Este poder del cual habla Jesús aquí es la manifestación del Espíritu Santo. Primera de Corintios capítulo 12. Ahí usted puede leer en su contexto la manifestación del Espíritu Santo a través de dones. Entonces Jesús está diciendo claramente, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. No dice, recibiréis el poder que es el Espíritu Santo. No, dice, recibiréis poder. Van a recibir autoridad, poder, dones, cuando venga el Espíritu Santo. Pero ¿quién los va a dar? Los va a dar Dios a través de su Espíritu. Entonces, aquí hace una clara distinción entre el poder y el Espíritu Santo. Recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, que es Dios mismo, le va a dar ese poder y esa autoridad. Vamos a leer otra porción para literalmente corroborar que el poder es una cosa y el Espíritu Santo es otro. Hechos 10:38 dice, en Pedro en la casa de Cornelio dice, cómo Dios ungió con Espíritu Santo y con poder. Note que está diciendo aquí, cómo Dios ungió con Espíritu Santo y con poder. O sea, Espíritu Santo y con poder. O sea, aquí no está diciendo que es la misma cosa, sino está haciendo una diferencia entre el Espíritu Santo y el poder. Aquí en Hechos 10:38 está más claro todavía. Cómo Dios ungió con Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Ungió con Espíritu Santo y con poder. ¿Es igual el Espíritu Santo al poder? No es lo mismo. ¿Por qué aquí Pedro dice ungió con Espíritu y con poder si el Espíritu es el poder? No tiene sentido. El Espíritu Santo es una cosa y el poder es otro.
cómo Dios ungió con Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. A Jesús de Nazaret. Y cómo éste anduvo haciendo bienes, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Aquí dice, Dios estaba con él. Ese Espíritu Santo era Dios estando con él, el Padre que mora en mí. Entonces, dice, cómo Dios ungió con Espíritu Santo, o sea, Dios llenó a Jesús de su presencia. Dice, cómo Dios ungió con Espíritu Santo y con poder. El poder viene después. Cómo Dios ungió, llenó a Jesús de su presencia y con poder. O sea, el poder no es el Espíritu Santo, sino que el poder es la manifestación del Espíritu Santo, no es el Espíritu Santo. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando recibimos el Espíritu Santo, estamos llenos de Dios, se manifiesta en dones. Ahí lo podemos corroborar en el capítulo 12 de 1 Corintios, eso lo voy a dar en otro estudio. Aquí lo está diciendo claramente Pedro. Cómo Dios ungió con Espíritu Santo y con poder. O sea, haciendo una diferencia entre el Espíritu y el poder. Con Espíritu Santo y con poder. ¿Y cómo es que los testigos de Jehová dicen que el Espíritu es un poder? No. Jesús dijo claramente, recibiréis poder cuando venga el Espíritu. El Espíritu es el que da el poder, pero el Espíritu, sino el que da el poder, la autoridad. Porque ¿quién es el Espíritu? El Espíritu es la presencia del Padre y del Hijo. Y de esa presencia procede el poder, sale el poder. Poder de sanidad, poder de milagros. Todos los dones del cual hace mención el capítulo 12 de 1 Corintios, procede de ese Espíritu. Pero no que ese Espíritu sea poder. Procede. Es algo que sale de ese Espíritu, pero que no es ese Espíritu. O sea, literalmente dice, cómo Dios ungió con Espíritu Santo y con poder. ¿Qué es el poder? Es la manifestación de dones. Lo dice el capítulo 12 de 1 Corintios. Repito, en otro estudio lo voy a dar. Entonces los testigos de Jehová lo resumen diciendo, el Espíritu Santo no es una persona, no es un ser, sino que literalmente es simplemente una energía, un poder. No es así. Aquí lo dice claramente. Aquí lo dice claramente. Y cómo Dios ungió con Espíritu Santo y con poder. Ungió con Espíritu y con poder a Jesús de Nazaret. Y cómo éste anduvo haciendo bienes, sanando a los enfermos y oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Dios estaba con él. ¿De qué manera? A través de su Espíritu. Y a través de su Espíritu dio poder y autoridad a Jesús. El poder para sanar, para resucitar muertos. Por eso dice, a través de ese poder que Dios le dio, la autoridad que tenía Jesús, que era en coordinación con el Padre, porque Jesús dijo claramente, el Padre que mora en mí, Él hace las obras, porque de ese Espíritu que moraba en Jesús, el cual era la presencia misma del Padre, era que procedía ese poder para resucitar a Lázaro, para caminar sobre el agua, para detener las tempestades. Era ese poder que procedía de ese Espíritu. Pero ¿quién era ese Espíritu? Era la presencia del Padre. No era simplemente un poder. El poder procede de ese Espíritu, pero ese Espíritu no es poder, repito. Ese Espíritu tiene una identidad y Cristo lo dijo, el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Y desde el día del Pentecostés en adelante, todos aquellos que hemos recibido el Espíritu Santo estamos recibiendo la presencia misma del Padre y del Hijo. Y esa presencia, y de esa presencia procede el poder, que literalmente son las manifestaciones de dones dentro de la congregación de Cristo. Entonces, si usted no cree esto que le estoy mostrando, que le estoy enseñando de parte de Dios,
muy difícilmente sea lleno del Espíritu Santo. Porque es necesario creer y entender qué es ser lleno de Dios. Ser lleno de Dios es ser lleno del Padre y del Hijo a través de ese Espíritu. A través de ese Espíritu que viene a morar en nosotros y del cual procede el poder. No que sea poder, del cual procede el poder. ¿Por qué digo que procede? Porque esa presencia es la presencia de Dios en nosotros, del Padre y del Hijo, del cual procede el poder, se manifiesta a través de dones. Y entonces literalmente uno viene a tener la llenura del Espíritu Santo, que es la presencia del Padre y del Hijo, ser lleno del Padre y del Hijo. Vamos a un versículo más para cerrar esta primera parte de este tema de cómo ser lleno del Espíritu Santo. Ya en la segunda parte voy a culminar enseñándoles cómo sucede todo esto. Por ahora le estoy presentando literalmente qué es ser lleno de Dios. ¿Qué es ser lleno del Espíritu Santo? Es ser lleno del Padre y del Hijo. Ahora, vamos a un versículo más y ya cerramos esta primera parte. Y para cerrar, vamos a leer este último versículo del capítulo 3, verso 20 de Apocalipsis. Capítulo 3, verso 20 de Apocalipsis, que dice lo siguiente. Este es el Señor Jesús diciendo: He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Dice el Señor Jesús, entraré a él. No dice en su casa, sino a él. Entraré dentro de él, dentro de ese cuerpo. Si alguno oye mi voz, cree en lo que estoy diciendo, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. ¿Qué quiere decir Jesús? Que aquel que le reciba, él va a morar dentro de los que le reciban. ¿Se dan en cuenta? Jesús está diciendo, no les dejaré huérfano, vendré otra vez. El mundo no me verá, pero yo me manifestaré a vosotros. He aquí que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, si alguno hace caso de lo que estoy diciendo, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. ¿Ven? El Espíritu Santo de Dios es la manifestación del Padre y del Hijo. En el próximo estudio voy a probarles esto con otras porciones más, con otra porción más de la Biblia. Esta es la primera parte. Les ruego que si les gustó esta primera parte, apoyen con un like y compartan, comenten. A través de que usted comparte, nos da un like y comenta, hace que el algoritmo de YouTube pueda recomendar este video a otras personas. Les habló Alfredo Pintos de Formosa, Argentina. Gracia y paz a todos vosotros.